Entre la ley y la gracia no existe nada en común. La ley es condicional, la gracia incondicional. Pide santidad la ley, exige sin proveerla. Santo es el hombre nuevo, la gracia lo consumó. La ley demanda aptitud, exige capacidad. Al inepto capacita, la gracia solo por fe. La ley trae maldición, la gracia trae bendición. Nada es seguro en la ley, la gracia es seguridad. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. La ley fue dada por Dios para que el hombre aprendiese que no existe ley alguna capaz de hacer bueno al hombre. Juzga y sentencia la ley a Jesucristo en la cruz. Solo Jesús satisfizo la gran justicia de Dios. La gracia venció a la muerte, resultado del pecado. Con Cristo resucitado, la victoria fue total. No hay límites en la gracia, en su avance arrollador. Tras la eternidad la gracia va por la gloria mayor. La ley produce vanagloria, jactancia no hay en la gracia. El obrar nunca termina en la ley, ya se hizo todo en la gracia. Bajo la ley siempre esclavos, hijos de Dios en la gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola a los Efesios. Tenemos a Éfeso, capital de una provincia romana de Asia. Esta se encontraba a 5 kilómetros del mar. Era una gran ciudad comercial y muy deseable por el mundo y codiciable. Sabemos que así es el mundo, es atrayente. Era famosa por su templo de la diosa Diana. Pero vamos a ver un poquito el perfil de Efesio y luego vamos a entrar en la introducción más profunda. Tenemos a Efesio, el capítulo 1, nos muestra el propósito divino. En el capítulo 2 vemos la provisión divina.
En el capítulo 3 vemos el poder divino. En el capítulo 4 el procedimiento divino. En el capítulo 5 tenemos el producto divino. En el capítulo 6 vemos la panoplia divina. Y vamos a ver algo ahora. Romanos capítulo 16, versículo 1 al 20, este capítulo pertenece a la epístola de los Efesios. Si nosotros comenzamos a leer, que no lo vamos a hacer porque esto es parte de también la introducción, eso lo comparamos con Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y esto nos muestra una hermosa conclusión de esta epístola efesina. Y si nosotros leemos el capítulo 16, vemos como el apóstol Pablo envía saludos a 27 amigos y hermanos particulares, cuyos nombres menciona en estos 20 versículos, y además de algunos que no llega a mencionar. Bueno, como dije, acá encontramos realmente lo que el apóstol nos quiere mostrar, lo que el apóstol nos quiere mostrar. Efesio es, como habíamos leído, uno de los propósitos es el libro de provisión. Y según los hermanos antiguos, nos enseñaron que se estudia junto al libro de Josué, que también era provisión. Pero acá la revelación que tuvo el apóstol para escribir esta carta es mucho más amplia, mucho más amplia. Y vamos a ver un versículo o dos en Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vemos que acá dice, cosa que ojo no vio, ni oreja oyó, ni el hombre podía entender ni estar pensando que podía pasar. Dice, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque su Espíritu escudriña todas las cosas, aún las profundas de Dios. El otro día, en los estudios que tuvimos el año pasado, la etapa pasada, decíamos que el Espíritu Santo iba y escuchaba el plan de Dios entre el Padre y el Hijo, y venía y nos revelaba a nosotros. Dice que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos revela, hay una seguridad. Hay una seguridad. Y no hay seminario o escuela bíblica que pueda darnos esa seguridad, sino es a través de la revelación del Espíritu Santo, de lo profundo de Dios a nuestros corazones. No hay seguridad. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos revela, y sí, usa a algún hermano y da la palabra,
Y sale la expresión, amén, sí, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, así es. Él nos revela, Él nos revela. Bueno, en la introducción dice, esta carta a la asamblea de Éfeso reúne maravillosamente el propósito eterno del pasado Dios con su eterno cumplimiento de aquel propósito en el futuro, el lugar donde el péndulo divino es dejado de mover y determina su lugar de desembarco. En el lado opuesto, así que en el capítulo 1 leemos la voluntad predestinada y buen agrado y propósito de su amor y toda gracia en Cristo Jesús. El hermano recién decía que todo es a través de la revelación de la gracia. Hermano, si no hay una revelación, vamos a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. La gracia se tiene que revelar. Algunos ya están al medio, otros están comenzando y otros ya están un poquito más. Pero la gracia tiene que comenzar a revelarse para que haga su efecto la palabra en nosotros. Si no, cae como una fría letra y no puede hacer efecto. Pero cuando realmente la recibimos, cuando realmente está dada en gracia por la revelación del Espíritu Santo, bueno, ahí viene la gracia y obra en nuestra vida. Y eso es realmente lo que dice. Y gracia, dice. Todos en Cristo antes de la fundación del mundo. Luego para el futuro leemos del cumplimiento de los tiempos. Bueno, las edades venideras, la riqueza de la gloria. También todo en Cristo. Todo, hermano, fue hecho en Cristo o por Cristo o en Él. El hecho de la plenitud con respecto a la iglesia es particular a Efesios. La plenitud de los tiempos, la plenitud de aquel que lo llena en todo, y lleno de toda la plenitud de Dios, un varón perfecto, plenamente crecido. ¿Y quién fue esto? Es la plenitud de Cristo. Ese varón plenamente crecido es la plenitud de Cristo en nosotros. Y a veces, hermanos, nos miramos naturalmente y decimos, nos sentimos con la culpa, porque todavía no tuvimos esa revelación de la sangre. Y es cierto, hermano, por la palabra entendemos eso. Pero cuando realmente esa divinidad, esa, vamos a decir, ese varón, esa plenitud comienza a desarrollarse en nosotros, llegamos a ver la plenitud de Cristo aún en nuestra vida. Porque empezamos a ver otra vez la gloria de Dios manifestada en nosotros. Cosa que antes no entendíamos, o no soportábamos, o no veíamos. Hoy comienza a revelarse. Y bueno, habíamos visto en el verso 3 que dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Esta frase ocurre 5 veces y no es hallada en ninguna otra epístola. Esto expresa el destino glorioso de la Iglesia de Cristo, cuyo llamado es un alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, realmente dijimos que Efesios es el libro de la provisión. El libro de la provisión. Pero de esa provisión que Dios le reveló al apóstol Pablo, no a ningún otro. Y vamos a ver Filipenses capítulo 3 y el verso 14. El apóstol Pablo, podemos leer el 13. El apóstol Pablo, él tenía su mirada fija. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué está adelante, hermano? Lo que estuvo atrás ya pasó. Y Pablo no se quedó detenido en todo lo que él tuvo que dejar y aún lo que perdió. Y aún al tener, como decía el hermano, Pablo no fue tan aceptado como fue Pedro. Porque todos decían, Pedro anduvo con el Señor y Pedro tuvo lo mejor. Pero hermano, nosotros que nos ha sido alcanzado este mensaje glorioso, sabemos que lo mejor de lo mejor le fue revelado al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque al apóstol se le reveló y se le dio el lugar de preparar una esposa para el hijo, de presentar una esposa. Y vemos que él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y acá viene algo que el apóstol sigue hablando. Así que todos los que somos perfectos, si nos miramos uno a otro, cuántas cosas, cuántas imperfecciones nos vemos, ¿verdad? Yo me miro a mí, hermano, cuántas cosas me faltan. Pero Pablo dice acá, así que todos los que somos perfectos. Y el hermano explicaba recién cómo nos ve el Señor a través de la sangre. Él ya nos roció, nos purificó y toda esa suciedad que había en nosotros nos quitó y nos hizo perfectos. Con razón a la Sulamita, con tantas divagaciones que había en ella, le dice, amada mía, perfecta mía. Perfecta mía la llama. Fíjese, la llama perfecta. Y Pablo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Por ahí viene otro hermano y dice, no, es así. Bueno, ¿nosotros qué es? El hermano decía, dar la palabra. En su pureza. Dar la palabra. Y dar la palabra. Y ella es la que va a hacer efecto. Es de balde que cuando termine el culto, yo tome un revólver y a cada uno, hermano, lo que usted escuchó tiene que hacer. Porque va a salir de acá y va a decir, esta mujer está fuera de sí. Pero la palabra por medio del Espíritu Santo obrando va a empezar a obrar, hermano, y va a haber cambio. Y quizá usted todavía no ve, está obrando, pero no olvide nunca ese versículo que dice Isaías, yo enviaré mi palabra e irá y hará todo para lo cual la he mandado. No es la obra nuestra, hermano. Nosotros damos la palabra. Y a su vez también, al escuchar la palabra nosotros, también el Señor nos va transformando día en día. Como por el Espíritu del Señor, así dice, ¿no? Corintios. Dice que Él nos transforma. Dice. Y así, hermano, dice, pero aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Hermanos, si en nosotros hay distintos sentidos, yo pienso que todos venimos hoy acá con el deseo, el sentir de escuchar la palabra y ser edificados por el Señor a través de la palabra. Y eso es lo que sentimos. Y el apóstol Pablo le dice, hermanos, dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si nosotros miramos naturalmente a Pablo, era poco el ejemplo. Él había perseguido mucho a la iglesia, él había hecho muchas cosas. Y podemos decir, sí, pero eso fue antes. Pero no era así. Pero Dios obró. Y Él tiene un ejemplo. Él, a pesar de toda la persecución, Él daba la verdad. Y donde iba le perseguían. El hermano leyó hoy y todos los peligros que pasó Pablo. Peligro de muerte, peligro en río, peligro entre falsos hermanos, peligro entre los de la nación, peligro en todos lados. Le desconocían al apóstol Pablo. Pero bueno, él siguió adelante. ¿Y qué hizo?
prosiguió la meta al premio del supremo llamamiento, como dice el verso 14. Eso es lo que hizo el apóstol. Es muy adecuado, por lo tanto, que llamemos nuestras lecciones sobre esta epístola la exaltación de los hijos de Dios. Aquí los santos pueden llegar a ser exaltados por medio de la palabra, pero no para que el hombre o ser exaltados nosotros, sino porque Dios está mirando, Dios está mirando. La epístola a la iglesia de Roma, bueno, acá está lo que dice en Romano, está relacionada a sus otras epístolas, como el sólido eje para una gran rueda, para una gran rueda. Bueno, acá hemos visto un poquito la introducción. Y bueno, vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vamos a ver un poquito el verso 1 y 2. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Bueno, acá vemos al apóstol como escribe esta epístola, él solo, como también escribe a los romanos y a los hebreos, porque al apóstol le fue revelado el misterio aquí descubierto, no a los otros apóstoles. El hermano decía que Pedro, él tuvo revelación, pero para el mensaje del reino. Pero Pablo no. Pablo edificó y preparó la esposa para Cristo. A él le fue revelado. Colosenses capítulo 1 y el verso 24. El apóstol escribe y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo Jesús, en vosotros la esperanza de gloria, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjese, al apóstol le fue dado esta encomienda. Como vemos como solo a él se le dio este ministerio, este mensaje de gracia y de gloria. El verso 25 no dice la escritura que a otro le fue revelado. Él dice, de la cual fui hecho ministro. ¿Y cómo? Según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, a fin de que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Vemos que él acá está diciendo, a mí me fue revelado. Y él como ministro debía ministrar lo que Dios le había dado para anunciarnos a nosotros en este tiempo, la dispensación de la gracia. Él nos anuncia a nosotros. Él no se calla. Él fue perseguido. Él fue perseguido por esta revelación que él tuvo. No fue muy creído. Le perseguían, no le creían. Efesios capítulo 1 y versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ya estamos llegando al fin de esta dispensación, hermano. El Señor ya viene.
todo lo grita que el Señor ya viene, pero viene primero a levantar a aquellos que están preparados y luego vendrá por aquella gran multitud. Por eso, como decía el hermano, no es que tenemos tiempo para prepararnos, sino que ya tenemos que estarnos preparando, porque el Señor ya viene. Es tremendo, hermano, lo que se ve, es tremendo lo que se ve, y ya tenemos que estar preparándonos. ¿Y cómo nos preparamos, hermano? Solamente por la palabra. Nada le va a dar una preparación, ninguna otra cosa le va a dar la preparación, por la palabra, pero por el mensaje revelado al apóstol Pablo. No hay otro mensaje que le va a dar preparación. Le pueden presentar algo muy lindo, pero no hay preparación, no hay preparación, solo por el mensaje del apóstol. Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, dice, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Vemos que aquí aclara aún más. Verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjese, él acá lo aclara aún más. Dice que a él le fue revelada hasta este tiempo un misterio. Y el verso 4 aclara, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que solo leyendo las epístolas del apóstol Pablo se puede llegar a entender. Usted puede leer toda la Biblia, pero si usted no va a las epístolas paulinas, no va a entender, porque él realmente la desmenuza a la Escritura, y él es el que nos enseña a separar lo que fue para aquel tiempo y lo que es para este tiempo. Y estamos en el tiempo del fin, hermanos. Dice el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, en este tiempo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Fíjese, no fue a otras generaciones, sino al apóstol. Él compartió junto con el Espíritu Santo hasta ahora, hermano. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo. El hermano que es llenado con el Espíritu Santo tiene la mayor revelación si busca y lee la epístola del apóstol Pablo. Porque acá dice, junto con el Espíritu. Y bueno, que los gentiles, dice el verso 6, dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano, esto nadie lo podía entender sin revelación dada al apóstol, y que él realmente nos hizo copartícipe a través de sus asociados. Él otra vez participó con sus asociados, pues únicamente él recibió de Dios por medio del Espíritu Santo, y él compartió. ¿Con quién? Con Timoteo, con Tito y con las demás iglesias de aquel tiempo, la revelación dada al apóstol. Es por eso que los hermanos que no se basan en la doctrina de Pablo tienen como una neblina ciega sobre sus ojos. Hermano, ellos no entienden este mensaje y ellos se manejan por las obras. Hermano, jamás es por las obras. Y el hermano decía, es por la gracia, es por la gracia. A veces, como digo yo, me miro y digo, me encuentro, tantas cosas me faltan. Pero otra vez, Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia, hermano, si nosotros nos ponemos bajo ella, realmente puede todo, puede todo. ¿Por qué? Pero sí es necesario ponernos bajo la gracia.
Porque si nos queremos, vamos a decir, cambiar por nosotros mismos, es una mera religiosidad, es un mero trabajo de realmente luchar contra nuestra carne. Y sabe una cosa, contra la carne no podemos luchar, si no es por medio del Espíritu, si no es por medio de la palabra, si no le aplicamos la palabra, Y bueno, ahí el Espíritu que está dentro de nosotros, Él otra vez nos hace crecer, nos enseña, nos revela y nos va transformando y nos va cambiando. Esa es la importancia, hermano. Vemos, dice, y a las demás iglesias de aquel tiempo, la revelación dada al apóstol es por eso que realmente pocos entienden y la reciben este mensaje. Como dije, es como una neblina que ciega los ojos, y este mensaje es perseguido porque nos dan lugar a los escritos del apóstol, y hasta hoy los hombres toman parte de la escritura y no creen a la palabra escrita, y no creen a la palabra escrita, toman parte de lo que a ellos les parece, esto nomás vamos a tomar. Como decía el hermano, escuchaba en esta semana por internet, y decía que a veces no queremos comer todo el cordero, tomamos parte nomás, y este es más sabroso, y este es mejor, pero tenemos que comer todo, y también tenemos que comer la hierba amarga, porque esa es la que nos va a ir transformando, ahí está la gracia manifestada de Dios. Y el hermano decía, y yo le escuchaba, y decía, así es, a veces realmente tomamos parte de la Escritura, y vemos lo que le dice el apóstol al joven Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, y el verso 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, es lo que la carne no quiere hacer. No queremos estudiar, hermano, no queremos leer, un poquito nomás, y no da sueño, ¿verdad? Pero a veces estamos ahí horas frente a la tele, y eso no nos da sueño. ¿Por qué? Porque la carne se goza, la carne ahí está a sus anchas, se le pasó el sueño, pero agarramos la Biblia, ¿por qué? Dice que es fatiga para la carne. Se fatiga. Dice el apóstol, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Esto le está enseñando al joven Timoteo. La exhortación y la enseñanza. Y fíjese cómo él le sigue hablando a este hermano que le iba a secundar al apóstol. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de la mano del presbiterio. Y fíjese lo que le sigue diciendo. Ocúpate. No le dice, bueno, Timoteo, cuando tenés tiempo, lee un poquito. No le dice, ocúpate en otra cosa, no. Ocúpate, toma tiempo de leer la palabra. Dice, ocúpate en estas cosas, dice. Permanece en ella, ¿para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, nosotros, la mayoría, hemos militado entre los hermanos sin enseñanza. Y ellos venían sin leer la Biblia y abrían la Biblia y donde le daba leían. Siempre decía un hermano un día, él era soltero, y fue y abrió la Biblia, lo que Dios juntó no separe el hombre, dice. Y él era soltero. ¿Por qué? Porque no preparó, no leyó la palabra. ¿Vio? Pero hermano, qué triste cuando entre nosotros también sucede esto. No hay vamos a decir, una decisión de preparar un rico y sabroso mensaje.
¿Por qué? Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermano, si usted aprovecha la palabra, se va a notar, y el que le escucha se va a llenar, y si no se llena, por lo menos va a quedar allí, como dicen los hermanos norteamericanos, perculando. ¿Vio cuando la pava está hirviendo y se levanta la tapa? Va a estar perculando en la mente la palabra. Va a ser una palabra sazonada. Dice, y hay algo que tenemos que tener cuidado. Y es lo que Pablo tenía. Y fíjese cómo él le amaba a Timoteo. Le amaba, hermano. Ten cuidado de ti mismo. Y es lo que a veces no tenemos. Hacemos cualquier cosa. Vivimos de cualquier manera. Y yo no le digo que usted viva religiosamente, no. Pero tenemos que pedir al Señor. Y a veces mejor escondernos nomás, un poquito. Hasta que el Señor nos dé ese cambio, esa transformación. Y de la doctrina. Hermano, nosotros tenemos el mensaje de la gracia, la doctrina de la gracia. Y tenemos que hablar la doctrina de la gracia, sin mezclar. Porque, hermano, si mezclamos un poquito, bueno, un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Cuando nos damos cuenta, tenemos una iglesia leudada, con un montón de costumbres, con un montón de cosas que no nos traen nada. Pero si nosotros vamos a la palabra, y empezamos a mirar lo que hace el hermano fulano, y mirá cómo viste la otra hermana, y mirá el pantalón que trajo el hermano. ¿Vio? Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros. ¿Cómo me presento yo delante del Señor? Y de predicar la palabra. De predicar la palabra, hermano, porque ella es la que va a obrar. La palabra va a obrar y va a hacer cambio. Y cuando nos demos cuenta, vamos a tener un grupo vencedor. Porque, bueno, atendió a la palabra. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. ¿Y de qué se salvarán? De lucha innecesaria. A veces, hermano, nos prendemos en cosas que no corresponden. ¿Vio? Y hacemos daño. ¿Vio? Hacemos daño. Que el Señor nos ayude, que nuestro hablar, que nuestra manera sea la palabra. Entonces no entra otra cosa. No entra otra cosa. Entra solamente la palabra. El santo no se ocupa en la lectura de la palabra. Vemos el verso 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y le da 4 encargos y le recalca en el verso 15. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no descuides el don que hay en ti. A veces, hermano, estamos muy descuidados. A veces, bueno, por causa de los afanes de la vida, por causa de la lucha, de la prueba, y nos detenemos como la Sulamita. Dice que la Sulamita quiso abrir la puerta y vio que sus dedos goteaban mirra. Y se compadeció a sí mismo. Se detuvo. Ella realmente no se ocupó. Descuidó el don que te fue dado mediante profecía con la imposición de mano del presbiterio. Y el 15. Ocúpate en estas cosas. Otra vez, ocúpate. Permanece en ella. Qué bárbaro como el apóstol le habla a este joven. Hay un encargo especial. Usted puede poner su nombre allí. Yo puse el mío. Carmen, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No la mezcle. Persiste en ella, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Para qué? Para que usted aprenda a vivir en victoria.
para que usted aprenda a vivir en victoria. Y por ahí va a tener mucha lucha. Y por ahí va a llorar un rato. Pero luego va otra vez. Ayer estaba un poco entristecida junto a mi esposo por las noticias de Formosa. Pero el hermano empezó a dar la palabra. Y la palabra fue obrando. Y salió lo que estaba adentro. Y bueno, gracias al Señor por todo. Y así es. ¿Por qué? Porque la palabra es la que hace el efecto. Hermano, esta es la manera de depender del Señor en todo. Por eso estudiamos su palabra. No para decir yo sé más que otro. Yo estoy seguro que usted no vino en esta tarde para ir a decirle, viste, yo estoy estudiando. Y vos no. Usted está estudiando la palabra para conocer el gusto de su amado. ¿Qué le gusta al amado? Cuando las chicas están de novio, el amado le dice por ahí, no me gusta esa blusa. Y la chica trata de no ponerse, porque quiere agradar al amado. Y nosotros también queremos agradar al amado. ¿Y cómo le vamos a agradar? Y la chica trata de inquirirle al joven. ¿Y qué le inquiere? ¿Cuáles son sus gustos de comida? Sus gustos de ropa, su gusto de lo que le gusta tomar, si un jugo, una gaseosa, si mate, si té, si café. Quiere agradarle. Y nosotros, hermano, nosotros tenemos un amado. Y nosotros, si estudiamos su palabra, estamos conociendo el gusto de ese amado. Ya en la antigüedad lo hacían así. Y vamos a leer, aunque no lo vamos a explicar porque está pasando el tiempo, Nehemías, capítulo 8. Hoy hay muchas cosas que entretienen a los santos. Y el Señor ya viene, hermano. El Señor ya viene. En el capítulo 8, versículo 8 al 12. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Fíjese, ya en aquel tiempo ellos escuchaban y ponían atención. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote, Esdras, escribas y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová Dios nuestro. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Estaban escuchando la palabra de Dios. Y dice que todo el pueblo lloraba, hermano. Y así es cuando estamos atentos. Y cuando la palabra comienza a actuar en nosotros. ¿Cuántas veces corren lágrimas de gozo otra vez? Porque el Señor comienza a revelarse. Y comenzamos a entender tantas cosas. Antes mirábamos de una manera y ahora empezamos a ver por medio de la palabra de otra. Y sigue. Y luego les dijo, id y comed grosura. Y bebed vino dulce. Y enviad porciones. Hermano, ¿qué estamos haciendo en esta tarde? Estamos comiendo grosura de la palabra. Ya el hermano estuvo dando. Estamos escuchando. Luego el hermano va a seguir dando grosura. Y bebé vino dulce. La actuación del Espíritu Santo en nuestra vida nos endulza, hermano. Por ahí vinimos algunos con alguna tristeza, algún pesar. Pero el Espíritu Santo se mueve dentro de nosotros. Y a través de la Escritura nos quita todo lo que nos molesta y nos estorba y nos perturba. Un vino dulce nos embriaga. Nos embriaga. Y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Fíjese, hermano, fíjese cómo está hablando acá. Ellos dicen que se entristecieron. ¿Y por qué? Porque como yo le digo, a veces me miro y yo digo, ¿cuánto me falta todavía?
pero me miro a mí misma. Pero el Señor me dice, no te entristezcas, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. Y Él va a completar, hermano, como dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Y Él completará hasta el día, lo que os falte hasta el día de su venida. Pero por supuesto, si yo busco, inquiero en su palabra, Él no va a venir y va a abrir nuestra cabeza con un martillo y un formol, sino que Él va a venir y va a obrar en nuestro corazón. Y nos va a ir cambiando, y va a ir tratando de a poco, y vamos a gozarnos en el Espíritu. Cuando veamos nosotros otra vez, en nosotros otra vez, la vida de Cristo manifestándose, hermano. Pero tenemos que dejarle. A veces no le dejamos. Estamos demasiado empeñados en manifestarnos nosotros. Y esto tiene que ser así, y así, y así. Y el hombre pone su manera. Pero es la manera que está escrita aquí, hermano. Aquí tenemos toda la manera de Dios. Esta es la fuente. Hermano leía, decía, el agua pura que nos lava, decía, la fuente. La palabra, hermano. Y a través de ella viene el cambio. Y acá en Efesios vamos a encontrar, hermano, mucha provisión. Toda para el santo que desea realmente prepararse y agradar a su amado. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y las luchas entre hermanos? Es porque viejas pasiones aún afloran sin cesar. La antigua naturaleza en el ego se sustenta, y donde reina la carne jamás morará el Señor. Los lugares celestiales del cristiano es la morada y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Imposible que Él bendiga al cristiano inconstante, al cristiano fluctuante, que está fuera de lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide en su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo Abraham. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, cuya dádiva inefable al cristiano proveyó, escogidos para santos, adoptados hijos suyos, renacidos por la sangre de aquel que pronto vendrá. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar entre hermanos, juntos en plena armonía,
en lugares celestiales. Solo allí podrá el Señor derramar sus bendiciones, porque Dios jamás bendice al que no está en su lugar. Es fiel y justo Dios en su palabra, inconmovible es lo que decide su deidad. Las bendiciones, un favor que Dios por gracia da, son para el fiel cristiano que vive en Canaán. La dicha y la alegría colmarán su corazón, amando los lugares por donde anduvo. Habrá